Hola hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga y espero con el favor de Dios que todos se encuentren bien y me da mucho gusto poder saludarles aunque sea de manera virtual. Es un gozo y un privilegio también poder compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión vamos a ver el capítulo número 16 de Segunda de Samuel. Capítulo 16 de Segunda de Samuel, y nada más vamos a ver 4 versículos. La vez pasada estuvimos viendo el capítulo número 15 de Segunda de Samuel, y en esa ocasión vimos cómo el rey David pasó por una serie de dificultades debido a la sublevación de su hijo Absalón. Pero David clamó a Dios y contó siempre con la presencia y la ayuda de Dios. También vimos que contó con la ayuda de amigos que mostraron su fidelidad y su devoción al rey. Pero en este capítulo 16 vamos a ver todo lo contrario, todo lo opuesto. David se enfrentó con hombres con un corazón llenos de maldad, de avaricia, de irreverencia. ¿Cómo enfrentó David estas situaciones? Esto lo vamos a ver en esta ocasión, pero nada más los versículos del 1 al 4. Y antes de seguir adelante, quiero invitarles, por favor, hermanos, a orar a Dios para pedirle su bendición. Les invito, por favor, a que me acompañen en esta oración. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre, bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites para poder compartir de tu palabra. Rogamos que tú prepares nuestro corazón para recibir tu palabra y sobre todo, Señor, que la pongamos en práctica. Muchas gracias porque tú nos amas, tú nos guardas y nos proteges y nos cuidas y deseas lo mejor para nuestras vidas. Como rogamos para que tú te manifiestes poderosamente, Señor, de tal manera, Señor, que estemos confiando en ti y en tus promesas. En esta ocasión rogamos tu bendición, Señor, que tú toques nuestro corazón y también rogamos tu dirección en todo momento, de tal manera que tu nombre sea muy honrado y muy glorificado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando la vida del rey David y cómo él fue creciendo espiritualmente a través de una serie de conflictos que vinieron a su vida. Los problemas, los conflictos, podemos decir que son algo normal en nuestra vida, pero Dios los utiliza como instrumentos para cumplir sus propósitos eternos en nosotros. También debemos de estar conscientes de algo, de que Dios nos cuida, Dios nos protege en todo momento. Siempre contamos con su presencia y siempre contamos con su ayuda. Lo que Él desea es que estemos confiando en Él. Quiero invitarles a leer el capítulo número 16, versículos del 1 al 4 del segundo libro de Samuel. Vamos a ver que es un capítulo muy interesante. Y yo creo que Dios nos quiere enseñar cosas muy importantes para nuestra vida a través de este pequeño pasaje en la vida del rey David. Y vamos a ver algo muy interesante. Se trata de una persona que quiso hacer una buena obra, pero detrás de esa buena obra había malas intenciones. No había buenas intenciones. En realidad, él no quería ayudar a David. La idea era ayudar, él pretendía ayudar a David, pero detrás de ese deseo había motivos incorrectos, impuros. Quiero que me acompañe a leer este pequeño pasaje de Segunda de Samuel y pongamos mucha atención. Aparentemente es un pasaje muy cortito y a veces lo leemos y no nos da la impresión de que hay algo interesante más solo la decisión que tomó el rey David, pero vamos a ver que hay algo que Dios quiere que aprendamos. Vamos a leer, por favor, ahí en su casa. Voy a leer en voz alta y usted acompáñeme, por favor.
Segunda de Samuel, capítulo 16, del 1 al 4. Dice así: Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Bueno, es un pasaje muy cortito y trata de cuando el rey David va huyendo de Jerusalén a causa de la rebelión de Absalón. Y en su huida, al pasar por la parte oriental del Monte de los Olivos, tiene un encuentro con este hombre, con Siba, que se presentó con un regalo, con un obsequio, pretendiendo ayudar al rey David en esos momentos. Pero vamos a ver un poquito más adelante que detrás de ese regalo, detrás de ese obsequio, había un interés, vamos a decir, malo. Había malas intenciones. Vamos a ver que ese regalo fue acompañado de una mentira. La idea era que él quería obtener un provecho personal a través de esta situación. Ahora, vamos a ver que también David tomó una decisión precipitada. El asunto es que cuando estamos pasando por conflictos, por problemas en nuestra vida muy fuerte, lo más recomendable es no tomar decisiones apresuradas en esos momentos. Vamos a ver más adelante también un poco más sobre esto. Pero, ¿cómo comenzó esta historia? Quiero decirles lo siguiente antes de continuar. Vamos a ver principalmente tres cosas en esta ocasión. La primera que vamos a ver es cómo comenzó esta historia y cómo termina esta historia. Es lo que vamos a ver. En segundo lugar, vamos a ver una imagen de lo que es la avaricia. Precisamente este tema se llama una imagen o retrato de la avaricia, de lo terrible que es la avaricia. Y por último, vamos a ver cuál es la respuesta de Dios ante la avaricia. Y en este punto es donde nos vamos a tardar un poquito más, porque yo creo que es el punto más importante. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante una situación en la que una persona está llena de avaricia? ¿Qué relación tiene con nosotros? Recuerden que cada vez que leemos un pasaje tenemos que ver cuál es la relación que tiene con Jesucristo. ¿Qué relación tiene con Dios? Pero sobre todo, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes. ¿Qué aplicación tiene esto para mi vida en lo individual, en lo particular? Bien, vamos a ver el primer punto, cómo comenzó esta historia, y lo vamos a ver un poquito rápido. Esta historia comenzó unos 17 años atrás. En el capítulo 9 podemos ver esto. Fue cuando el rey David, ya establecido en el reino, quiso hacer misericordia a algún descendiente de su amigo Jonatán, su amigo amado. Le invito por favor a ir al capítulo número 9 de Segunda de Samuel, y ahí es donde se comienza esta historia. Acompáñenme a orar unos cuantos pasajes y vamos a hacer algunos comentarios acerca de este capítulo. Pero aquí comienza la historia, unos 16, 17 años atrás.
Dice en el versículo número 1 de 2 de Samuel, capítulo 9, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces vemos que en este tiempo David quiso hacer misericordia con Jonatán, con algún descendiente, con algún hijo. En este capítulo se menciona por primera vez a este hombre, a Siba. Siba era o fue un siervo del rey Saúl y él tenía informes que dar al rey David. Él sabía algo sobre un descendiente, un hijo de Jonatán, y le dijo a David, hay un hijo de Jonatán, está lisiado, tiene problemas. Resulta que ese hombre era Mefiboset, que cuando pequeño había tenido un accidente, había sufrido una fractura y había quedado lisiado, no podía caminar. Nada más que este hombre, Mefiboset, hijo de Jonatán, no vivía en Jerusalén, vivía al otro lado del Jordán. Y entonces David lo manda a traer. Y cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, se presenta ante David, David le dice que no tenga miedo. Dice en el versículo número 7, dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi casa. Entonces aquí vemos cómo David toma una decisión. Él decide hacer misericordia con el hijo de Jonatán y le dice que le va a regresar todas las propiedades, todas las tierras de su abuelo, el rey Saúl. Y también le dice algo muy interesante, tú comerás todos los días a mi mesa. Y dice en el versículo número 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacearás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Bueno, aquí el rey David toma otra decisión. Según parece, las tierras o las propiedades de Saúl eran muy extensas, eran muy grandes, y Mefiboset no podía manejarlas. Entonces él toma la decisión de nombrar como mayordomo a Siba. Es así como se empieza a relacionar Siba con Mefiboset en esta historia. Fueron decisiones que tomó el rey David. Ahora, Siba fue siervo del rey Saúl, pero quiero comentar lo siguiente. El historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, menciona a Siba y dice que Siba era un liberto en ese tiempo. Quiere decir, un hombre que había sido liberado por su amo. Quiere decir que Siba había sido liberado por el rey Saúl. Y es por eso que se menciona aquí que él tenía siervos, 20 siervos. ¿Cómo un siervo puede tener siervos? Es que era un liberto. Había cambiado su estado de siervo, había ahora sido liberado. Era un liberto, era un hombre libre.
su estado cambió. Pero en esta ocasión, cuando David toma la decisión de nombrarlo como mayordomo, otra vez vuelve a su estado anterior. Vuelve a ser siervo. Tal vez esto afectó a este hombre, esta situación. Cambió su estado nuevamente y según parece, algunos comentaristas mencionan que tal vez esto afectó su conducta, su comportamiento. Pero también vamos a ver que detrás de todo esto estaba la avaricia. ¿En qué momento él llegó a pensar en quedarse o apropiarse de todas las propiedades, de todas las tierras de su nuevo amo Mefiboset? No lo sabemos. Más adelante vamos a comentar un poco al respecto, pero así comenzó esta historia. David dice también, así va, Mefiboset va a comer a mi mesa todos los días. Eso significaba que Mefiboset tenía que estar en Jerusalén siempre. Y dice más adelante en el versículo número 12, tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Ahora todos los hijos y los siervos que tenía Siba ahora eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pero el rey había dicho, Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Entonces, como un príncipe. Quiere decir que Mefiboset tenía que presentarse a la mesa del rey bien arreglado. ¿Quiénes se iban a encargar ahora de que él fuera vestido como un príncipe? Los hijos de Siba y los siervos. Ellos se tenían que encargar de arreglarlo como un hijo del rey, quiere decir que tenía que ir bien presentable, y tenían que llevarlo y después regresarlo a su casa. Entonces, aquí vemos una serie de cosas, una serie de situaciones que provocan cosas en el corazón de una persona. De ser un liberto, otra vez vuelve a ser siervo. Pero vamos a ver que Siba era un hombre muy listo. Y vamos a ver que también había mucha avaricia en su corazón. Ahora quiero hacer notar lo siguiente. Mefiboset tenía ahora entrada libre hasta la presencia del rey. En aquel tiempo no cualquier persona podía entrar directamente a la presencia del rey. Ahora la situación de Mefiboset había cambiado de un estado muy miserable ahora como un hijo del rey y tenía acceso a la presencia del rey. Muy bien, ahora vamos a ver cómo termina esta historia. Vamos a pasar al capítulo 19, por favor, acompáñeme ahí en su Biblia, por favor, y vamos a ubicarnos en el capítulo 19, en el versículo 24. Aquí David regresa a Jerusalén después de la derrota y la muerte de Absalón, su hijo. Entonces, él vuelve en una situación también de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Tenemos que aprender a ponernos en los pies o en los zapatos, mejor dicho, en los zapatos de la otra persona. David estaba en una situación de mucho sufrimiento, de mucho dolor por la muerte de Absalón. Y entonces él regresa a Jerusalén y mucha gente sale a recibirlos, entre ellos Mefiboset sale a darle la bienvenida. Dice en el versículo 24, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo.
Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Bueno, Mefiboset se conformó o estaba contento conforme con que el rey hubiese regresado sano y salvo a Jerusalén nuevamente. Pero David tomó otra decisión, una nueva decisión. Después de escuchar la versión de Mefiboset, él toma otra decisión. Le dijo: ya no más palabras. Yo he decidido dividir las tierras entre tú y Siba. Vemos aquí que él toma otra decisión. Y a veces nuestras decisiones pueden ser como las de David cuando estamos pasando por conflictos, por problemas, por situaciones. Lo más recomendable es no tomar decisiones importantes, porque toda decisión trae consecuencias, trae efectos en los que podemos afectar o dañar a otras personas y después lo lamentamos. Aquí David vuelve a tomar esa decisión, divide las tierras entre Mefiboset y Siba. Pero también podemos decir que un motivo por el cual toma esta decisión es que tal vez él dudaba de la fidelidad de Mefiboset. Tal vez él no estuvo muy convencido de la historia de Mefiboset y toma esta decisión. Es posible. Pero el caso es que aquí termina la historia. Aquí termina esta historia. Y es una historia en la que se toman decisiones en medio de conflictos. Yo creo que Dios quiere enseñarnos que tengamos mucho cuidado cuando estemos pasando por problemas. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por conflictos o por problemas, nuestra mente está muy alterada. Podemos decir que en esos momentos nuestra mente no funciona como normalmente lo haría en tiempos de calma, en tiempos de paz. Y es cuando entonces tomamos decisiones muy apresuradas, sin pensar, sin preguntar, sin inquirir. A veces confiamos más en rumores y los rumores no son un buen terreno para tomar decisiones. Muy bien, aquí termina la historia, pero ahora quiero regresar al capítulo número 16. En el capítulo 16 vamos a ver una imagen de lo horrible que es la avaricia. No me voy a detener mucho, voy a ir rápidamente porque me interesa más el último punto. ¿Qué dice Dios acerca de la avaricia? Y esto tiene que ver mucho con nosotros, porque no podemos decir que no hay avaricia en nosotros en cierto sentido, en cierto modo. Volvamos al capítulo 16, al versículo número 1, y vamos a ver en ese pasaje que David va huyendo. Y es cuando Siba se presenta delante de él con un buen regalo. Podemos decir que Siba lo estuvo planeando, lo estuvo pensando. Yo creo que él era un hombre con una gran capacidad de previsión y una destreza para manejar las cosas. Pero él utilizó estas habilidades, estas actitudes, para obtener de una manera incorrecta un beneficio personal. En este caso, él pretendía quedarse con los bienes o al menos con una parte de los bienes o las propiedades de su amo Mefiboset. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, que él se presentó en el momento más justo, en el momento más razonable, en el momento en que David necesitaba de todos los recursos disponibles en esa situación por la que estaba pasando.
Entonces, si es así, vemos cómo Mefiboset se presenta en el momento justo, cuando David más lo necesita. Y cuando nosotros necesitamos algo y no lo esperábamos, todo es valioso en ese momento. Entonces, vemos cómo Siba se presentó en ese momento y con un regalo, con un obsequio. Quiero hacer notar otra vez que en aquel tiempo no cualquier persona se podía presentar delante del rey. No todos podían entrar directamente a la presencia del rey. Entonces uno podría pensar, ¿cómo llegar a la presencia del rey? Bueno, pues Siba aprovechó este momento de conflicto por el que estaba pasando David. Vamos a ver que Siba era un hombre muy inteligente y que conocía la naturaleza humana. Sabía cómo se comporta una persona cuando está pasando por problemas, por conflictos. Y también conocía los usos y las costumbres de aquel tiempo. Entonces él llegó en el momento oportuno y yo pienso que él lo planeó. Y como era un hombre previsor, también pensó, ¿qué le llevo? Entonces él pensó en llevar cosas que David necesitaba en ese momento. Otra cosa que podemos ver es que conocía a David, conocía el carácter de David. Hace 17 años él vio cómo David fue muy misericordioso, muy generoso con Mefiboset. Entonces ahí lo conoció a David en cuanto a su carácter, sabía que era un hombre generoso y que iba a recibir. Ahora, también otra cosa muy interesante, hay gente que nos conoce, hay gente que sabe cómo somos, conoce nuestro carácter y en ocasiones personas sin escrúpulos se aprovechan de esa situación. Entonces, otra cosa que podemos ver dentro de esta imagen de lo que es la avaricia es que Siba conocía muy bien el carácter del rey David y él se aprovechó de esta situación. También vamos a ver enseguida que él utilizó recursos que no le pertenecían. Los 2 asnos pertenecían a Mefiboset. La comida, los frutos, también pertenecían a Mefiboset, los tomó de sus jardines o de sus huertos. Todo pertenecía a otra persona y él utilizó esos recursos para su provecho. Vemos el corazón duro, un corazón que no se compadece. Este hombre también se aprovechó del carácter de David, de su naturaleza y también de las debilidades de otros. Mefiboset podemos decir que era una persona discapacitada, no podía caminar. Aparte conocía las debilidades en cuanto a su carácter de David y seguramente él pensó que en esos momentos de dificultades el corazón de David estaba muy sensible. Vamos a decir, estaba muy adolorido por lo que estaba pasando. Su hijo lo quería matar. Su hijo se había rebelado contra él. Entonces, yo creo que Siba sabía lo que estaba pasando en el corazón de David, que seguramente estaba muy herido, muy desgarrado. Y luego vamos a ver más adelante que él agrega otra herida al corazón de David. Entonces vemos que podemos decir que Siba era una persona sin escrúpulos. O sea, no se preocupaba por su conciencia, si estaba haciendo bien o si estaba haciendo mal. Él sabía que estaba haciendo mal, pero él no le hacía caso a su conciencia. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en otra cosa. Estaba en la riqueza, en obtener riquezas. Bien, ahora vamos a ver que Siba se presentó con un regalo, pero detrás de ese regalo había una mentira, una calumnia. Él dijo, cuando David le preguntó, ¿y dónde está Mefiboset? Él dijo, después de entregar ese regalo, dijo, él decidió quedarse en Jerusalén.
con la esperanza de que el pueblo de Israel le devuelva el reino de su padre. Y era una mentira. Entonces, a veces un regalo va acompañado a veces de motivos impuros, de motivos incorrectos. Puede ser de avaricia, de egoísmo, de codicia, de odio. A veces nosotros, es difícil decirlo, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien se presenta a querer ayudarnos, porque puede ser que detrás de esa ayuda haya malas intenciones, malos deseos, aprovecharse de nosotros. Hay mucha gente que busca aprovecharse de los demás. Y Siba estaba aprovechando el momento, y yo creo que él lo planeó. Tuvo un plan, nada más esperó el momento oportuno para llevarlo a cabo. Y ese momento llegó cuando Absalón se rebeló contra David. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que Siba conocía muy bien la naturaleza del hombre. Hay muchas personas que saben cómo es una persona, cómo se comporta cuando está pasando por momentos difíciles y buscan aprovecharse de esa situación. También cuando una persona está discapacitada intelectualmente, socialmente, físicamente, y se aprovechan. Mefiboset dijo: yo le pedí a mi siervo que me preparara mi asno y me quedé esperando. Entonces vemos cómo Siba se aprovechó de esa situación. Ahora todo ese regalo lo envolvió con una envoltura de humildad, de amabilidad, de gentileza, de estar interesado por la comodidad de la familia del rey, para que no pase inconvenientes. Los asnos son para la familia del rey, para que monte la familia del rey. Yo creo que David quedó muy impresionado con eso. Creo que quedó muy, elogiado por ese regalo, que no lo esperaba. Siba mintió y David creyó esa mentira. Se dejó llevar por esa mentira ante una muestra de mucha cortesía, mucha amabilidad, como si se manifestara mucha sinceridad. Vamos a decir, como dando la impresión de que te quiero, te aprecio. Y David se fue con esa impresión, para que cuando detrás del regalo viniera la calumnia o la mentira, David lo creyera y reaccionara. Siba sabía que en esos momentos David estaba muy adolorido, muy afectado, y podía tomar una decisión o podía entrar en un conflicto emocional y tomar una decisión intempestiva, sin pensar bien las cosas. Entonces, después del regalo, le deja ir la mentira. Le deja ir la mentira y la calumnia. Y calumniar es hablar mal de otra persona, tratar de desprestigiar su reputación. Y cuando le dijo, Mefiboset se quedó en Jerusalén esperando o con la esperanza de que el pueblo le regrese el reino. Mefiboset había sido ayudado mucho por David, y yo creo que David lo había llegado a apreciar. Ahora, cuando le dicen que lo traiciona, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen que alguien lo traiciona, alguien a quien usted ha ayudado y que se comporta de una manera desagradecida? ¿Cómo reaccionamos si estamos pasando por un momento difícil? En ese momento, David reaccionó sin pensar. En el capítulo 15 vimos que cuando David se enfrentaba a varias dificultades, oró. Aquí en este pasaje David no ora. No se menciona ni siquiera a Dios. David no clamó a Dios. Y es que hay en esos momentos de conflicto en que a veces como que nos olvidamos de Dios y empezamos a actuar por nosotros mismos en nuestras fuerzas. Entonces David toma una decisión intempestiva por ese conflicto emocional. Mefiboset me traicionó y eso me duele, ando adolorido, y luego otro dolor.
Es como si le hubieran echado alcohol a una herida. Entonces David toma una decisión sin pensar. Dice, todo lo que es de Mefiboset ahora es tuyo. Mefiboset, aparte de conocer la naturaleza del hombre, conocía los usos y costumbres de la época. Sabía que el rey podía confiscar las propiedades de cualquier persona y dárselas como premio o recompensa a una persona leal, fiel. En este caso, a Siba, porque él estaba mostrando en cierto modo fidelidad al rey y lealtad. David cayó redondito. No pensó. David toma la decisión de entregarle todas las propiedades de Mefiboset a Siba. Y al final Siba dice, Señor, no merezco este regalo. Lo que yo te traje no merece esto, pero lo acepto. Lo acepto. Bien. En esos momentos de crisis, hermanos, yo creo que Dios nos quiere enseñar que debemos de tener dominio propio. Hacer un esfuerzo para mantener nuestra boca cerrada y orar, guardar silencio e ir con Dios y orar para que Él nos guíe en esos momentos. Y vamos a ver que a través de diferentes experiencias vamos aprendiendo todo eso. Bien, ahora vamos a ver el último punto, hermanos. Pero antes de pasar al último punto, quiero hacer notar lo siguiente, que cuando David regresó a Jerusalén y se presentó Mefiboset, también ahí estaba Siba. Y vemos que David no castiga a Siba, no lo castiga. Muchos comentaristas, especialmente judíos, dicen que David no actuó bien. Debió haber ejercido algún castigo, alguna disciplina. Él nada más decide que las propiedades se dividan. Pero ¿qué dice Dios? La Biblia dice que al pecador le va mal. Y dice en Romanos 2:16 que vamos a dar cuentas delante de Dios, porque Dios es juez justo. Dios es el juez de toda la tierra. Y dice en Romanos 2:16, si gusta acompañarme ahí, dice en este versículo, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. No hay nada oculto delante de Dios. Puede ser que Siba engañó totalmente a David. David creyó la declaración de Siba, pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Para Dios no hay secretos, Él lo sabe todo y vamos a dar cuentas, dice, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así es que uno puede decir, no pasó nada, fue injusto, le arrebató casi la mitad de sus bienes. No, pero Dios es juez justo. David no hizo justicia. Bueno, Dios iba a hacer justicia, pero a su debido tiempo. Y la Biblia dice, al pecador no le va bien. Bien, vamos a ver la última parte. Tal vez aquí me voy a tardar un poquito, espero no pasarme mucho. Pero ¿qué dice Dios en cuanto a la avaricia? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es lo opuesto a la avaricia? Bueno, vamos a ir a Hebreos, capítulo 13. Acompáñenme, por favor, Hebreos, capítulo 13. Hebreos es un libro muy interesante, es muy interesante. Cuando yo lo leía al principio, batallaba mucho para comprender algunas cosas. Pero resulta que el libro de Hebreos más bien parece como un sermón, más bien parece como una predicación que termina como una carta. Si usted lo lee, empieza como un sermón. Entonces, si usted lo lee Hebreos como si fuera un sermón, puede ser que empiece a entender algunas cosas muy interesantes. Y termina como una carta al final. En el capítulo número 13, versículo número 5, ahí se nos dice cuál es lo opuesto a la avaricia.
dice, sean, y esto es para nosotros, sean vuestras costumbres sin avaricia. Tu conducta, tu comportamiento, tus hábitos, tus costumbres deben de ser sin avaricia. En el versículo 1 está hablando del amor fraternal. En ese capítulo 13, versículo 1, está hablando del amor fraternal. Y el amor fraternal se manifiesta cuando estamos dispuestos a ayudar a otros. Y a veces al ayudar a otros tenemos que planear cómo hacerlo. Y a veces tenemos que invertir de nuestro dinero. Y según parece, uno de los problemas es que estaban dejando de ayudar. Se habla de la hospitalidad, de ayudar a aquellos que estaban en dificultades, y a veces les tenemos que ayudar económicamente o con alimentos, con despensa. Por eso dice, sean sus costumbres sin avaricia. Avaricia quiere decir que tenemos un deseo grande de obtener riquezas. Está muy relacionada con las riquezas, con el dinero. Está muy relacionado también con la codicia, pero como que la codicia abarca más. Pero la avaricia está muy relacionada con las riquezas. Dicen que a las personas avaras le dicen tacañas. ¿Será cierto? Bueno, como que digamos, se estaban haciendo tacaños en cierto modo. Por eso le dice, sus costumbres sean sin avaricia. Muy bien. Ahora, ¿cuál es lo opuesto a la avaricia? Ahí dice. Ponga mucha atención, hermano. Esto es muy importante. Lo opuesto a la avaricia es el contentamiento. Lo opuesto a la avaricia es el contentamiento. Dice en el versículo 5, segunda mitad, segundo renglón, dice, contentos con lo que tenéis ahora, poquito o mucho, pero Dios dice que debemos de estar contentos. El contentamiento, hermano. Una persona con avaricia quiere decir que no está contento. No está contento, no tiene paz, no es feliz con lo que tiene. Pero una persona que está contenta con lo que tiene, con lo que Dios le ha permitido, tiene paz, es feliz. Lo opuesto a la avaricia es el contentamiento. ¿Cómo está usted en su corazón ahorita, hermano? ¿Está contento con lo que tiene? ¿Con su familia? ¿Con su trabajo? ¿Con su casa? ¿Está contento? Dios dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Ahora, ¿en base a qué debemos de estar contentos? Porque debe de haber una base, no nada más porque Dios dice, estén contentos con lo que tienen. Debe haber un fundamento, y ese fundamento viene ahí en ese mismo versículo. Vamos a leerlo. Dice, porque Él dijo, no te desampararé. No te desampararé, no te dejaré indefenso. Y dice, y no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Él nos cuida, Dios nos provee para toda necesidad. Entonces nosotros debemos de confiar siempre en la presencia de Dios y en que Él nos está cuidando y ayudando y proveyendo para toda necesidad. Es en base a esa promesa de Dios que debemos de estar contentos con lo que tenemos. Dice en el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, esta promesa puede ser para generaciones y puede ser para un individual. Esta promesa es desde Génesis. Por favor, le pido que tenga paciencia y me espere un poquito más, ¿verdad? Pero sí me gustaría ver estos pasajes. Es en Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 28. Dios habla con Jacob y le dice en el versículo 15, yo estoy contigo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tiene planes para nuestras vidas.
y Él va a cumplir esos planes, pero Él promete que nunca nos va a dejar y siempre nos va a ayudar. Nada más que a veces nosotros no estamos conscientes de eso. A veces vienen los conflictos y nos asustamos. Más adelante me gustaría que me acompañara a ver Deuteronomio. Esta promesa es para generaciones y para en lo individual. Fíjese bien lo que dice en Deuteronomio 31. Acompáñame, por favor. Deuteronomio 31, ya cuando Moisés está despidiendo del pueblo y les dice en el versículo 6, antes de que pasen a la conquista de la tierra prometida, dice: esforzaos y cobrad ánimo. Nosotros debemos de esforzarnos y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí le está diciendo a una generación que va a entrar a la tierra prometida, para que tengan ánimo y confianza en Dios, de que Dios está con ellos y les va a ayudar. Ahora vamos a ver en lo individual, también es en lo individual. Dice en el 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides, no te acobardes, no tengas miedo cuando vengan los problemas. Otro pasaje más, por favor, segundo de Crónicas. David habla a Salomón y en el capítulo número, es Primera de Crónicas, en el capítulo número 28, versículo 20, dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas. Son las mismas palabras casi. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, desde tiempos atrás Dios ha dado la promesa y contamos con esa promesa de que Dios está con nosotros siempre. No nos va a desamparar, no nos va a dejar indefensos. Lo contrario a la avaricia es contentamiento. Ahora, vamos a recordar en este mismo libro de Hebreos que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas, y las tiendas eran algo temporal. Ahora, usted tiene una casa propia o ahí vive en esa casa. Esa casa es temporal también. No sé cómo sea su casa, bonita, grande, sencilla, elegante, lujosa, no sé, pero es su tienda. Es su tienda. Pero esa tienda donde usted vive también es temporal. No es para siempre. Pero ¿sabe que Dios tiene una casa que no es temporal para nosotros? No es temporal, es eterna. Quiero regresar, por favor, al capítulo número 13. Y ya son los últimos momentos de este tiempo, de estos momentos. En Hebreos capítulo 13, vamos a regresar, por favor, al capítulo 11. Vamos a ver el número 11 y vamos a ver el versículo número 1. Vamos a ver qué es la fe. Dice, versículo 1. 11 de Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me llama mucho la atención que dice la convicción de lo que no se ve. Hermanos, yo creo que uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que no hemos aprendido a ver lo que no se ve. Estamos muy acostumbrados a ver lo que podemos ver, pero lo que podemos ver es temporal, no es eterno, no es para siempre. Aquí dice, convencidos de lo que no
se ve. Bueno, pues Dios nos ha dado muchas promesas. Entre esas promesas dice en Juan 14 que Jesús fue a preparar para lugar para nosotros. Y también dice que hay moradas eternas, no son como las de nosotros. Yo viví en la colonia Independencia algunos años de niño y me acuerdo que había casas muy antiguas, pero que estaban abandonadas. Tenían patios enormes y los niños nos metíamos a jugar a esas casas porque estaban solas, no tenían puertas, no tenían ventanas, nada más quedaban paredes y el techo, si algunas ya no tenían ni paredes. Y tenían un patio muy bonito, había una noria que, por cierto, no me gustaba acercarme a esa noria porque decían que en las noches una niña lloraba ahí. Entonces a mí me daba miedo esa noria, pero me impresionaba mucho esa casa, y no era una, eran varias, que ya estaban abandonadas. Seguramente fueron muy bonitas y cumplieron su tiempo, sirvieron de habitación para familias, pero ahora estaban solas, abandonadas. Son temporal. ¿En dónde debe de estar nuestro corazón? En lo eterno, en lo que no se ve. Lo que tu casa es temporal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que así como Abraham, somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso aquí nada más. Dios tiene una casa, una morada, un edificio eterno. Y a veces no hemos podido ver lo eterno, lo que no se ve. Otra vez, tenemos que aprender, hermanos, a ver lo que no se ve, a confiar en las promesas de Dios. ¿Sí? Ahora, con este versículo termino. Vamos a ver 2 de Corintios 5. Por favor, acompáñenme, y ya este es el último pasaje que vamos a ver. 2 de Corintios 5, versículo número 1, pero antes unos pasajes del 4, versículos 17, habla de sufrimiento. La vida cristiana es una vida difícil, es una vida de sufrimiento también, es una vida difícil, pero lo más importante es confiar, es obedecer. Dice en el versículo 17 del capítulo 4 de 2 de Corintios, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros, fíjese bien, no mirando nosotros las cosas que se ven, y ese es nuestro problema, que nos ponemos a pensar mucho o a ver las cosas que se ven, y dice, sino las que no se ven. Tenemos que aprender a ver las cosas que no se ven, que son reales, hermanos, son realidades, pero no se ven. Y dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Nuestro problema es que ponemos mucho la mirada en las cosas temporales, las cosas que nos rodean, pero esas se van a acabar. Nuestras casas, por decir alguna cosa, se van a quedar solitas. Tenemos que aprender a ver lo eterno, lo que no se ve, pero es real. Dice en el 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, fíjese bien, tenemos edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y dice el 2 que gemimos, quisiéramos ya tener esa casa eterna, pero Dios nos tiene aquí por un propósito. Él tiene planes todavía para usted y para mí, y Él quiere que obedezcamos y que confiemos. En conclusión, en resumen, ¿verdad? Faltaron muchos detalles, pero en conclusión, nuestras costumbres sean sin avaricia, y lo opuesto a la avaricia es el contentamiento. Si no estamos contentos, hermanos, tenemos que ir con Dios y ponernos a cuentas y arreglar esa situación. ¿Por qué no estoy contento? Es que no estoy poniendo la mirada en las cosas que no se ven. Ese es el problema, puede ser.
Debemos de estar contentos con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque contamos con la promesa de Dios de que siempre estará con nosotros y no nos va a desamparar. Siempre vamos a tener algo para llevarnos a nuestra boca o algo que ponernos. Dios nos provee. Pero una cosa muy interesante que quiero decirles, el amor fraternal significa que yo debo de estar dispuesto a ayudar a los demás. Yo traigo dinero a lo mejor y con ese dinero puedo ayudar a alguien y no quiero. ¿No es avaricia eso? No hay amor fraternal, hermanos. Lea ese capítulo 3, es muy interesante. Es muy interesante. Pero dice, contentos con lo que tenéis ahora. Muy bien, hasta aquí terminamos. Espero que sea de ayuda lo que hemos visto en esta ocasión. Y vamos a continuar después con la segunda parte del capítulo 16. Cómo David se encuentra con una persona irreverente, grosera. Y con una persona también con un corazón malvado y perverso que también conocía mucho el carácter y las debilidades, sobre todo, de David. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y confiemos en el Señor en medio de esta situación tan difícil por la que estamos pasando por esta epidemia. Confiemos en el Señor. Que Dios les bendiga y mediten en la palabra. Gracias. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.